La primera empieza por la consideración orgánica de los juzgados de lo mercantil, que van a ser los competentes para el juez del concurso. ¿Por qué? Pues porque aunque esto quizá pudiera parecer una cuestión, abundar en algo que es obvio, cuando uno analiza la jurisprudencia no es tan obvio. Ni la jurisprudencia lo tiene tan claro, ni los abogados lo tienen tan claro, y lo que es casi peor, el legislador tampoco lo tiene claro. Me refiero, si uno se lee la exposición de motivos de la última reforma concursal, la Ley 38/2011, el propio preámbulo de la ley nos habla de esa jurisdicción especializada que son los juzgados de lo mercantil. Los juzgados de lo mercantil no integran en absoluto una jurisdicción especializada. Son órganos especializados dentro del orden civil, al mismo nivel que los juzgados de primera instancia y al mismo nivel que los juzgados de paz, en tanto conocen de la primera instancia, otra cosa que su cuantía sea absolutamente minoritaria. Entonces, no integran un orden jurisdiccional, no son una jurisdicción especializada. Y como ya se aventuraba, ya se dijo antes de la ley concursal y la práctica ha venido a poner de manifiesto, los conflictos, pues con los más allegados, obviamente, los juzgados de primera instancia son, me atrevería a decir que continuos. Lógicamente, después de 2003, ya después de una década, 9 años aplicando la ley, bastantes cosas se han delimitado y se han mejorado en la última reforma. Pero en cualquier caso, los problemas ahí están y todos los conocemos. ¿Y a qué voy? Primera consideración o implicación de una consideración orgánica. Los problemas competenciales, no de jurisdicción, que se puedan plantear entre juzgados de primera instancia y juzgados de lo mercantil, no son conflictos de jurisdicción, son conflictos de competencia, a resolver por el superior jerárquico común, sea de ámbito provincial, sea de ámbito de comunidad autónoma, o sea, como en muchos casos puede ser el Tribunal Supremo. Y no, como se ve por ahí muchas veces, planteamiento de recursos por defecto de jurisdicción en sede de conflictos de jurisdicción. Es que estamos hablando de otra cosa. Entonces, esa sería una primera cosa que yo creo que desde el punto de vista conceptual hay que tenerla clara, ¿no? Pero insisto, no por tenerlo claro porque solo tenga implicaciones conceptuales, porque tiene implicaciones también desde el punto de vista práctico. Estamos hablando de conflictos y de problemas entre jueces integrados en el mismo orden jurisdiccional. Y además, un criterio que se olvida y que no resolverá todo, por supuesto no resolverá todo, y como para casos puntuales, pues tendremos miles, todos los que hay en la jurisprudencia, más todos los que se nos ocurran aquí y todos los que pueda arrastrar a la práctica. En buena lectura habría que entender que porque son órganos especializados, la interpretación de la competencia es restrictiva y no en sentido amplio, lo cual llevaría a que en caso de duda el que atrae sería el juez de primera instancia, que es el que tiene la llamada competencia residual. Para mí, en definitiva, el procedimiento de declaración de concurso es un procedimiento de primera instancia. Es la primera instancia de un procedimiento por razón de la materia, que no termina en sentencia, que es lo menos importante, podría haber sido el auto, en vez de un auto ser una sentencia, es el procedimiento por razón de la materia que conduce a la declaración de la situación jurídica concursal. Y el juez de lo mercantil conocería de la primera instancia de ese proceso. ¿De qué tienen que conocer los juzgados de lo mercantil sabiendo que son jueces civiles? Pues el gran bloque de materias son las que se ha dado a llamar concursales y las extraconcursales. Las concursales son todas las que enumera el artículo 86 y todas las que enumera el artículo 8, pero sobre la que también hay muchas dudas desde el punto de vista técnico de si eso es competencia objetiva o eso es competencia funcional. Más cosas de que conoce también el juzgado del concurso por razón del concurso, de las actuaciones que no son concursos, pero son materia concursal, o para concursar, como queréis llamarlo, de las solicitudes del 5 bis, que pudieran terminar o no en convenio, o sea, que en el convenio en concurso, y que pudieran conllevar o no una propuesta anticipada de convenio, y en su caso, la posibilidad de un acuerdo de refinanciación, y pegamos el salto del artículo 5, entonces, en su caso, a la disposición adicional cuarta, homologación judicial de acuerdo de refinanciación. La homologación judicial de acuerdo de refinanciación no es materia de jurisdicción contenciosa y constituye una excepción a la ley, a la atribución legal de los actos de jurisdicción voluntaria a los jueces de primera instancia. Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que ciertamente hay algunas materias que son controvertidas,
Y cuando son controvertidas, pues pasarán a ser contenciosas, pero cuando sean controvertidas, pero en buena lectura para homologar un acuerdo, en principio, se basta y se sobra el deudor, y no tiene por qué haber contienda. Eso, que sería estrictamente un acto de jurisdicción voluntaria, es competencia del juez que tuviera que conocer del concurso, en su caso. Y en esa delimitación de competencia, pues si uno se coge la ley, insisto, a lo mejor decimos cosas obvias, pero por si acaso las digo. Como resulta que el criterio delimitador de cuándo tengo que aplicar un régimen u otro va en función de la litispendencia, acciones nuevas que se ejerciten o procesos que ya penden. Hombre, pues habría que tener en cuenta que genera litispendencia. Genera litispendencia la demanda para vosotros, demanda contenciosa. Para nosotros no hay demandas que no sean contenciosas, pero la demanda contenciosa, desde la fecha de la interposición, siempre y cuando resulte luego admitida, cuyos efectos se retrotraen al momento de la presentación. ¿Qué singularidad tiene esto? Que me da igual cuando se admita la demanda. O mejor dicho, que si se da la circunstancia de que el auto de declaración de concurso sobreviene en el ínterin entre la presentación de la demanda y la admisión por decreto del secretario, pues mire usted, la fecha, si la demanda resulta admitida, la fecha del decreto del secretario es irrelevante, porque lo relevante es la fecha de presentación. También pueden plantear dudas, o se han planteado dudas muchas veces con la naturaleza de los procedimientos. ¿A qué voy? Por ejemplo, el tema del monitorio. Pues sabéis vosotros mucho mejor que yo que ha habido muchos problemas. Ahora parece que empieza ya a unificarse un poco los pronunciamientos de la jurisprudencia menor sobre qué naturaleza tiene, sobre todo se plantea al hilo de en qué medida vincula en el proceso posterior a un monitorio el silencio o los medios limitados de oposición en relación a un proceso posterior que se supone que es plenario. Bueno, no vinculan nada, pero eso así ahora parece que está más claro, y sobre todo para los que siempre lo hemos tenido claro, pero esto no todo el mundo lo ha tenido claro, ni todos los pronunciamientos de la audiencia han sido siempre coincidentes en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto en relación con el concurso? Pues algo como lo contrario de lo que os decía antes. Me da igual cuándo se sustanciará el monitorio y cuándo se inicia el juicio ordinario posterior. Dando la litispendencia la genera el proceso posterior, que es un proceso independiente, aunque tenga como antecedente inmediato un monitorio con oposición. No es una continuación, ni es una transformación, como se dice, se transforma. No hay transformación del monitorio en un ordinario. Una cosa es que el juez del concurso atraiga un volumen de atribuciones importante por razón del concurso, y otra cosa que queremos meterle a saco todo. Por ejemplo, vuelvo otra vez con el argumento, no entran los procedimientos de jurisdicción voluntaria. ¿Y entonces por qué entra el de la homologación judicial del acuerdo de refinanciación? Porque lo ha dicho la ley, punto. Pero donde la ley no lo diga, por ejemplo, los procedimientos es un supuesto que os he dado por escrito, donde se pretende o se acude para hacer una consignación judicial. No se sabe si bien de renta o de qué, cantidades de vida, en definitiva. Bueno, porque esté declarado el concurso del sujeto no significa que de la consignación judicial tenga que conocer el juez del concurso. Y entonces, claro, ¿se puede reconvenir ante el juez del concurso? ¿Se puede reconvenir en procedimientos ordinarios, en su caso, si una de las partes está declarada en concurso? Pues bueno, supuesto variaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2, ¿no? Que nos explicaban en matemáticas, ¿no? Opciones pueden ser varias, ¿no? Pero bueno, vamos a dar algunas pistas, ¿no? Para empezar, puede resultar por razón de concurso una limitación en la posibilidad de reconvenir. ¿De reconvenir quién? Quien no es el concursado. La pregunta sería, para ver cómo construimos el supuesto. ¿El concursado puede ejercitar acciones de contenido patrimonial al margen del concurso? Puede, debe, con autorización judicial, con autorización de la administración concursal, dice el artículo 54, pero puede, y en nombre propio y en primera persona además. Primera persona es obviamente peyorativo, en nombre propio. Claro, pero es que entonces eso puede significar
¿Que el demandado no va a poder reconvenir? Pues sí, claro. Si el demandado reconviene ante el juez de primera instancia, él sigue ejercitando una acción de contenido patrimonial, que será lo normal, que tendrá que ser conexa con la inicial, porque si no la reconvención no es admisible, resulta que el juez de primera instancia es incompetente. Ah, pues eso atenta a la tutela, pues eso no atenta contra la tutela de nadie. Se puede llamar no en garantía, en causa común, el constructor al promotor o el promotor al constructor si está en concurso. Aquel al que se llama y se pide la intervención está en concurso. ¿Por qué? Porque la acción principal, la reclamación, la demanda inicial, la acción ejercitada inicialmente se estará ventilando ante el juez de primera instancia, pero en el momento que llamamos a un tercero que está en concurso, pues si bien está en concurso, el juez de primera instancia no es competente para conocer de una acción dirigida contra alguien que está en concurso. Y entonces ya tenemos el lío montado. Porque claro, una de dos. O le damos entrada, porque lo dice la disposición adicional séptima. Tendríamos que darle entrada, desde luego, eso que no le quede duda a nadie, tendríamos que darle entrada si queremos que resulte condenado, porque si no, la vulneración de la audiencia es radical y ganaba en el amparo fijo. O sea, si queremos que haya condena contra él, tiene que entrar. Pero claro, como está en concurso, una de dos. O admitimos la entrada y que el juez de primera instancia conozca, y entonces estamos derogando tácita, porque no está dicho en ningún sitio, el artículo 8, porque es una acción de contenido patrimonial, o lo contrario, decimos que no se le puede llamar porque está en concurso, sin perjuicio de que pueda acudir a ejercitar la acción de forma independiente, y sin perjuicio de que la eventual responsabilidad, luego a la hora de ejecutar, si está en concurso, lógicamente tuviera que llevarla al juez del concurso. Pues imaginaros lo que puede significar si porque se llegara a declarar el incumplimiento del convenio, luego resulta que hay unas que se han podido ejercitar en medio ante el juez de primera instancia, pero otras que, como ahora resulta que abriríamos la liquidación, van al juzgado de lo mercantil. Bueno, pues rizando el rizo, para que os hagáis una idea de la disfunción, siendo en principio el estado concursal el mismo, el del sujeto que sigue concursado. Ya no es solo ante qué juez ventilo mi demanda, que ya supone una arbitrariedad, aquí o aquí según qué momento. No, es que además, según ante quién la ejercite, me va a cambiar el procedimiento. La excepción de lo que se acumula está en que antes se decía, como excepción solo se acumulan aquellos procesos que estén pendientes al tiempo de la declaración, que tengan una trascendencia sustancial, creo que eran las palabras de la ley, en la formación del inventario y de la masa, a petición del deudor, del administrador concursal. Y claro, sobre la trascendencia sustancial, pues siempre un concepto jurídico indeterminado, porque en materia de competencia o atribuciones de procedimiento era complicado. Eso se ha sustituido de forma que, como regla general, los procesos continúan por sus procedimientos y trámites ante el juez que estuviera conociendo, sin perjuicio luego del tratamiento que tenga que tener la sentencia, si fuera en su caso condenatoria del concursado, ¿no? Que obviamente la ejecución se tendría que venir al juzgado de lo mercantil. Y luego se acumulan por excepción la de responsabilidad por daño y perjuicio contra la persona jurídica, pues contra los administradores sociales, auditores, apoderados, en fin. No sé si aquí se metían los apoderados o no. No, aquí los apoderados no estaban. Auditores, administradores, liquidadores, de hecho o de derecho. Pleito pendiente con anterioridad a la declaración de concurso. El concursado es parte. El proceso continúa por su procedimiento y ante tal. La cuestión es, ¿puede en su momento recurrir, interponer recursos sin contar con la autorización de la administración concursal? En el ejercicio de su capacidad procesal plena. ¿Por qué surge la duda? Pues la duda surge porque claro que el artículo 51, el apartado tercero, regula la capacidad procesal del concursado en esos procesos. Ojo, sobre los que ha sobrevenido la declaración de concurso. El señor que empezó siendo demandante o demandado sin más calificativo. Y el artículo 51, insisto, en el apartado tercero, habla de, mantiene su capacidad procesal, pero necesitará autorización de la administración concursal para realizar actos de disposición del objeto del proceso. No lo dice así, pero habla de desistimiento, habla de allanamiento y habla de transacción. En definitiva, actos de disposición del objeto del proceso. En cambio, hay un artículo similar,
en contenido quiero decir porque vuelve a hablar de la capacidad procesal del concursado, pero en los nuevos procesos que se ejerciten estando ya concursado, para decir que, evidentemente, si le sometemos al régimen de sustitución, no hay nada por lo que preguntarlo, porque el administrador concursal sustituye al concursado en el ejercicio en los pleitos pendientes, un supuesto de sustitución procesal, pero en los casos de intervención dice que mantiene su capacidad para actuar en juicio, que eso se llama capacidad procesal, pero necesita conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio. Interponer demandas, ejercicio de nuevas acciones o recurrir. Las consecuencias parecen obvias. Ya no es que gane o pierda la demanda o el recurso, son las consecuencias que se derivan de que gane o de que pierda, que pueden ser las costas, además de la propia condena, nada más que con considerar de toda la vida la eventual condena en costas, de unos meses para esta parte, encima las tasas, ya la cosa se incrementa, ¿no? Claro. Pero resulta que en el 54, respecto del ejercicio de nuevas acciones, se habla explícitamente de necesidad de la autorización de los administradores o de la administración concursal para poder recurrir, mientras que respecto de los procesos ya entablados se omite el tema de los recursos. Esa es la confrontación. Eso lo resuelve la sentencia que os comentaba y de la que os he dejado ahí de 28 de mayo, diciendo que la confrontación de esos dos preceptos, pues sin perjuicio de considerar que lógicamente el ejercicio o del ejercicio de esa impugnación, recursos, pueden derivarse consecuencias que pueden afectar al pago de los créditos en el concurso. Sin embargo, no se puede restringir una facultad, ir más allá del tenor de la ley y en consecuencia hace falta la autorización. Yo me atrevería a decir que pongamos esto en cuarentena